Petri, ¿cómo estás? Esto no es lo mismo que estar rodeada de naturaleza, este escenario. Eres una mujer de campo. Un poco de campo, sí. Siempre escuchamos eso del hombre de campo, pero hay mujeres de campo. Tú eres el ejemplo. Sí, cada día más. Lo que pasa es que es un mundo un poco difícil, ¿no? de entrar y de quedarte. Y sobre todo de que te acepten, ¿no? De decir, hay una chica aquí al pie del cañón. Bueno, a ti ya te asentaron en el mundo de la carpintería también. Empezaste ahí con tu padre, Sí. con tus hermanos. Ellos te enseñaron casi todo. Hubo Casi cosas todo. que no. No, hubo cosas que no, porque por el simple hecho de ser chica, de ser mujer, consideraban que ciertas cosas no las podía hacer, a pesar de yo tener voluntad o insistir en que me las enseñaran, no querían. Digo, bueno, pues nada, habrá que dejarlos y hacer otras cosillas, que en la carpintería siempre había que hacer mucho, y yo siempre para adelante. ¿Hay que esforzarse más por ser mujer en el campo, en tu caso en la carpintería? Sí, un poco más. ¿Por qué? Porque a veces el tema de esfuerzo, de coger pesos y demás, a la mujer le puede echar para atrás, pero hay que buscarse las mañas para hacerlo, ¿no? Y que no te impida el hacerlo, ¿no? Y buscar salida para hacerlo. Eres muy valiente, una mujer muy valiente, que ha puesto en pie su propia marca de miel en un pueblo chiquitito de Extremadura. Sí, por buscar una salida, no solo el mundo de la apicultura, que no solo se quede en el campo y en el trabajo de la colmena, sino buscar que la gente conozca el producto en su tarro, en un envase, en lo natural. Y entonces pues había que pasar del formato de 300 kilos al formato pequeño de medio kilo, la misma calidad, pero en formato reducido, como el perfume, ¿no? Que no tiene nada que ver. Para hacer esos cambios, esa evolución, hay que arriesgarse en la vida, ¿no? Un poquito, pero yo me considero valiente. Valiente porque siempre tengo gente buena a mi alrededor, que te anima, que te apoya. Una persona excelente que he encontrado a lo largo de mi vida y que dice, tú pa'lante que yo contigo, que te apoyo siempre. ¿Has tenido que arriesgarte muchas veces en la vida? Alguna que otra, pero por las trabas que te pueden poner. Pero la mujer es valiente y hoy cada día más. Hablábamos antes de tu padre, él fue uno de los que, bueno, en aquel momento te permitió estar en la carpintería, que no era lo usual. No. ¿Crees que los hombres tienen que formar parte de esta batalla que tenemos por la igualdad? Deberían de involucrarse a lo mejor un poquito más. De decir, ¿por qué vais a ser diferentes? Dice, si sois iguales. Entonces el apoyo de ellos sería fundamental en el día a día. Cada día hay más, pero tenemos posiblemente una Extremadura un poco todavía machista y que echa para atrás a la mujer. Pero la mujer extremeña es valiente y luchadora. Entonces llega a los objetivos que se propone. ¿Para ti qué significa ser mujer? Ser mujer, mujer agricultora, mujer valiente, mujer que ha hecho lo que quería hacer en la vida. Pues conseguir lo que se quiere. Mujer que se marca unos objetivos y que al final los consigue. Te pongan las trabas que te pongan, al final lo tienes que conseguir. La apicultura es un campo de hombres. Y si la mujer está un poco más involucrada es porque la apicultura es familiar y entonces la mujer ha apoyado a ese marido. Pero hoy en día las generaciones van cambiando, ¿no? De que la mujer por sí sola se involucra sin tener apoyo ni de hombre ni de compañero, ¿no? Sino decir, soy yo, es mi explotación y venga, para adelante. ¿Cuánto te gusta la apicultura? Porque dejaste ser auxiliar de enfermería, bueno, de ser sanitario nunca se deja. No se quita. Pero avanzaste ahí, dejaste a un lado esa profesión para dedicarte en cuerpo y alma a la apicultura. Una mujer apicultora. Sí. ¿Cómo te recibieron en ese sector? Bueno, pues bien, yo creo que bien, dejo de ser auxiliar por circunstancias de la vida y te metes en el mundo de la apicultura, un mundo muy fascinante que no se conoce, ¿no? Que es un mundo todavía un poco desconocido, pero que después trabajas, ves el fruto de un trabajo que se realiza durante un invierno y al final tienes las cosechas,
¿no? De llegar al campo y decir, ole, ahí lo he hecho bien, ¿no? He trabajado cada día con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, ¿no? Como el que ha sido el día de hoy, se salió anoche desde Extremadura para Sevilla y se ha regresado en el mismo día, sin parar. Dejas allí el material y te vuelves a subir. Es un esfuerzo grande que a veces no se sabe ver, pero la gente que conoce un poquito este mundo te reconoce el esfuerzo. Entonces, las mujeres somos un poco como esas abejas que van poquito a poco labrando ese panal, silenciosas, pero que están haciendo mucho por el futuro. Mucho, mucho por eso. Porque no te dejan posiblemente que te vean, pero tú poco a poco vas avanzando en el silencio que tú dices. Y al final ese silencio, cuando la persona dice, anda, ¿y qué ha pasado? Si de un día para otro dice, no, pero es que esto lleva un trabajo de muchos días, que tú, aunque no me has visto, yo he seguido haciéndolo. Y al final ha tenido su fruto, como yo en conseguir mi marca. Ha sido mucho tiempo, muchos días, muchos sábados, muchos domingos de trabajar, pero al final llegó y con unos resultados muy buenos, porque cuando tienes un producto bueno, al final se sabe reconocer. ¿Ha sido más duro ese camino hasta tu marca propia por ser mujer? En parte un poco, pero bueno, siempre te encuentras gente buena por la vida que te echa una mano y hombres que te echan también una mano por decir, aquí hay una mujer valiente que echarle una mano, adelante por lo menos, para que no se quede para atrás. ¿Cómo ves el futuro? ¿Cómo ves las nuevas generaciones? ¿Va a seguir habiendo esa cantera de mujeres agricultoras? Sí, y cada día más, porque la mujer cada día se va dando cuenta de que tiene barreras, pero que las sabe superar. Y entonces serán nuevas generaciones y con ganas. Petri, gracias por ser una mujer valiente, una mujer agricultora que se arriesga. Gracias por estar aquí hoy y gracias por hacer lo que te gusta en la vida. Gracias a vosotros por esta oportunidad.